Pues seguimos profundizando en este gran encuentro de la energía y de la industria y vamos a hablar ahora de los modelos de gestión eficiente de toda esta energía de la que llevamos hablando desde primera hora de la mañana. Como se pueden observar, tenemos la mesa de la paridad, por fin. El sector energético tiene que avanzar un poquito en esa paridad, pero bueno, hemos intentado hacer lo que hemos podido. Tenemos para moderar esta mesa a Almudena Semur, que es la directora de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de España y es la responsable del área de Cataluña. Almudena, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, hemos visto esta mañana, o estamos viendo cómo la energía constituye un vector importantísimo para la industria. En Cataluña, por ejemplo, el 39% de la electricidad consumida corresponde a la industria. Y en España, durante del 2019, ahora, y se ha incrementado en un 29% también el consumo energético. A pesar de que nosotros disponemos de los ingredientes para ser súper competitivos en gestionar eficientemente la energía, disponemos de horas de sol, disponemos de viento, disponemos ahora de los fondos Next Generation, de los PERTEs. ¿Por qué vamos tan lentos? ¿Por qué las administraciones van tan lentas? Y bueno, vamos a analizar con estos ponentes de lujo qué es lo que están haciendo las empresas y cómo se están adaptando para la transición energética. Para ello contamos con Silvia Solanellas, directora de la Unión de Polígonos Industriales de Cataluña. Tenemos muchos polígonos industriales y creo que queda camino por recorrer. Ya nos explicarás a ver cómo os estáis adaptando. Contamos con Agustín La Laguna, CEO de Levitec, empresa pues, con más de 20 años de experiencia en instalaciones y en temas de transformación energética. José Agustín nos va a hablar sobre el valor del autoconsumo industrial, nos vas a explicar a nivel sectorial cifras macro y cifras micro. Y por último, Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y exsecretario general del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Aragón, nos va a hablar del modelo, hacia dónde tiene que ir el modelo regulatorio, por qué entorpece tanto, se ahuyenta la inversión, y nos vas a dar cifras también de los consumos tanto de Cataluña como a nivel de España. Bueno, pues sin más preámbulos, va a empezar Silvia Solanellas. No. ¿De que no? Ahora. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por invitarnos a la Unión de Polígonos Industriales de Cataluña. Me han comentado que puedo hacer la exposición en catalán, con la qual, si us parece, pues, canvio el català i després ja fem tota la interacció en castellà sense problema. Una de les coses que em sap greu és que sigui un element de paritat, perquè no hauria de ser així. No? El dia que deixem de parlar de si hi ha paritat o no a les taules vol dir que això funcionarà, perquè no cal que sigui 50-50. No? Però bé, en tot cas, encantada. Normalment em trobo realment amb una vasta majoria d'homes a les reunions i als actes i als fòrums, però vull dir, bé, estupendo, vull dir, em porto molt bé amb els homes i així és això. Al final, és curiós perquè, clar, a les taules anteriors s'ha parlat que realment estàvem a punt d'un col·lapse, realment és així a nivell macro. Nosaltres, com a UPIC, ho mirem tot des d'una perspectiva més micro, no tan macro, perquè precisament el que treballem és in situ en els polígons industrials de Catalunya. Hi ha més de 1.440 polígons. Això la Generalitat de Catalunya, en el seu sistema d'informació de polígons, es comptabilitza. Tot el sòl industrial ho teniu en el CIPAE, que hi ha aquesta informació. Altres entitats, com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que aquí hi ha gent que representants, també tenen una base de dades d'informació de sòl industrial i logístic de l'Àrea Metropolitana, per tant, l'Infopae també és important. Però jo el que us explicaré una miqueta és de dir la nostra visió de què és el que veiem dia a dia. La ponència... No sé si veieu... Sí, exacte. La gestió renovable. A veure, aprofito per explicar què és l'UPIC perquè ja veureu quan aniré lligant amb la realitat dels polígons, perquè al final nosaltres existim perquè hi ha uns polígons amb unes necessitats.
L'UPIC va néixer el 2005, és una entitat sense ànim de lucre que va ser impulsada en el seu moment per les cambres de Catalunya i la Cambra de Barcelona. Molt bé. Però nosaltres no som un model ni una entitat cameral. Nosaltres treballem amb ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, amb totes les conselleries, parlem amb empreses, amb associacions de polígons, parlem amb tothom, les diputacions, àrea metropolitana, etc., amb tothom que té alguna cosa a veure amb els polígons. Fa 4 anys vam implementar un pla estratègic de l'UPIC perquè el que vam veure era que, clar, tothom parla malament, fatal, dels polígons industrials. Des de la Generalitat es va impulsar el nom PAE, Polígon d'Activitat Econòmica. Per exemple, a València es parla molt de parcs empresarials, els business parks anglosaxons. Nosaltres encara seguim parlant de polígons industrials, fixeu-vos, UPIC és així, no? Però li hem volgut donar una pàtina d'humanització i d'amabilitat als polígons perquè creiem que és l'única manera que la gent comenci a entendre que els polígons industrials, o els PAE, són els espais físics on treballa la nostra gent. O sigui, els nostres amics, familiars, etc., treballen en uns espais físics que es diuen polígons, però és que allà hi ha empreses que generen riquesa i empreses que generen valor i que hi ha talent que van als polígons. Per tant, el que seria la cosa més normal del món és que des de les instàncies de l'administració pública es vetllés molt més del que es fa ara per aquests espais que acullen les empreses i com a tals, clar, no hi ha una llei específica de polígons a Catalunya, no tenim una llei de polígons, cosa que altres comunitats autònomes sí que tenen alguna cosa, no? I nosaltres estem pressionant, fem lobby per fer això. Per tant, nosaltres el que mirem els polígons és a partir d'una mirada del segle XXI. Aquí totes les fotografies que veureu són polígons de Catalunya, que dius, home, no estem tan malament, no? Perquè al final sempre estem pensant en aquells polígons petits de l'àrea metropolitana, col·lapsats, amb els carrers estrets, insegurs, sense llum, foscos, lletjos, amb camions, etc., que omplen i tenen problemes d'aparcament, però ens trobem a Catalunya, això és el Penedès, amb polígons que estan molt bé i empreses espectaculars. Aquí hi ha una farmacèutica que està molt bé, no? Per tant, nosaltres actuem amb dues grans vessants, no? A part de la innovació, amb el tema de la intel·ligència, això per exemple era Mataró, fent sobretot una sèrie d'accions, que és sobretot crear i dinamitzar associacions a polígons industrials. Si creem aquestes associacions, aquí tenim l'Associació d'Empreses Químiques, vull dir que al final si les empreses s'agrupen, us agrupeu, es poden fer projectes col·laboratius entre els quals hi ha projectes de sostenibilitat i d'energia. Ho acabo lligant amb el tema de l'energia. A part d'altres temes, fem sobretot, això per exemple és al Montseny, implementem aquestes idees i accions per dur a terme accions de sostenibilitat. Per què? Doncs perquè, senyors i senyores, estem en un context d'emergència climàtica, a part d'emergència econòmica, com hem pogut veure a nivell macroeconòmic. Però, evidentment, no podem dubtar de l'emergència climàtica i ningú parla d'això. Per què? Potser perquè tenim por de parlar d'això. Això és a Lleida, per exemple, però hagués pogut posar qualsevol altre polígon, però hi ha polígons d'aquests deserts enmig de Catalunya, quan diem no tenim sòl industrial a Catalunya o sòl logístic. El tenim, però no el tenim a 25 quilòmetres de Barcelona, evidentment, com passa a les grans àrees europees. El que sí que hem de tenir en compte és que, per exemple, ningú està fent plans d'emergència de polígons, o molt poca gent, excepte els químics, plans d'emergència, plans de resiliència. Ningú s'està pensant, demà, per exemple, tenim en el qual hi ha el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, ningú està pensant que estan ja experimentant la sequera, quantes empreses necessiten aigua i quantes empreses estan pensant en la circularitat 100% de l'aigua, que hi ha empreses que estan fent els deures. Però vull dir que hi ha moltes coses que ja hem de començar a fer. Per tant, estem en un moment, això és Manlleu, a Osona, estem en un moment de transició en el qual nosaltres sempre parlem, els polígons són persones, hi ha homes i dones que van allà a treballar, dirigir, gestionar, etc., proveïdors, clients, etc. I tenim tot un entorn en el qual hi ha empreses, hi ha un paisatge X, hi ha els polígons, hi ha un territori X. I a l'entorn de tot això ens trobem amb una sèrie de valors i de fets que tenen a veure amb totes aquestes paraules. Per tant, aquí ens hem d'espavilar a implementar accions amb eficiència energètica, per tant hi ha ajuts, doncs molt bé, hem d'estar a l'aguait, que les empreses no esteu
el dia a dia de tots els ajuts, ja confieu en les patronals, confieu en les cambres, confieu en la Generalitat, confieu en els ajuntaments, etc., que us donin aquesta informació. Però les empreses, al final, teniu 1.000 correus cada dia, teniu la vostra activitat empresarial i qui vetlla per començar a implantar aquest tipus d'accions? Doncs així estem. Potser també és molt complicat per les empreses. A part, tenim inputs de hem de fer plans d'igualtat, plans de mobilitat, hem de fer gestió de residus, hem de fer moltíssimes coses com a empreses. Jo he estat a la privada i a la pública i, per tant, conec molt bé els dos mons. La descarbonització, el desenvolupament, la innovació, hem de fer moltes coses. Molt bé, llavors, estem fent gestió energètica als polígons o no? O sigui, quina és la realitat de Catalunya? Nosaltres pertanyem a una confederació espanyola que es diu CEDAES, que aquí tenim el seu secretari general, i tenim bastant coneixement del que s'està fent a Castella-La Manxa, a Canàries. No sé si ara va fallant. Doncs tenim coneixement del que està passant a la Comunitat Valenciana, etc. I Catalunya, la veritat és que ho estem fent bastant malament i ara us explicaré una miqueta el per què. Això és a Montserrat, al costat de Barcelona, i veieu que aquí hi ha uns polígons estupendos. Però fixeu-vos quantes naus tenen plaques fotovoltaiques, o si hi ha alguna minieòlica, o hi ha alguna planta de biomassa, o de biodièsel, o hidrogen verd, que dèieu abans. És que no està arribant a la realitat dels polígons, o sigui, de les empreses, del dia a dia, no està arribant. De qui és culpa? Doncs siguem positius, no busquem culpables. És a dir, d'una santa vegada comencem a arribar a ajudar efectivament. Ahir, des de Forestalia, em comentaven, és que nosaltres anem cara a barraca. Doncs nosaltres també. És que hem de començar a remengar-nos i fer coses concretes. Aquí a la Zona Franca, amb aquest edifici espectacular, absolutament sostenible, clar, és molt difícilment replicable en altres polígons a Catalunya, però ha d'haver algú que sigui el punt de llança. I en els polígons no hi ha aquesta consciència per fer això. Per tant, ens trobem amb aquestes 4 grans àrees en el qual hi ha un marc normatiu complicat, difícil, poc entenedor, les consultores energètiques i nosaltres mateixos, quan arriba el decreto ley de las redes cerrades, l'esborrany de les comunitats, no hi ha una transposició de llei europea a l'espanyola, les comunitats energètiques sabem que són per la convocatòria se implementa, però és que si no, escolta, hem de fer furgos elèctriques, hem de posar plaques, què fem? És que estem així i quan surt la convocatòria en un mes i mig, vinga. Per tant, és molt difícil que les empreses sàpiguen que durant 90 dies, normalment màxim 2 mesos, han de fer un projecte tècnic per fer alguna cosa. I per fer això han d'haver-se agrupat i pensar a nivell col·lectiu, no a nivell individual. Per tant, complicada la legislació. El finançament, vinga, doncs, paraula clau. Next Generation, home, doncs els anem veient, passar. Els Next Generation, hi ha moltes empreses que han pogut gaudir dels Next Generation, en alguns casos de manera més profitosa, en altres no tant, però la PIME, que és el 90 llargs i escaig tant d'Espanya com de Catalunya, és molt difícil en molts casos arribar a aquest finançament. Projectes renovables. Perdona, vamos, te quedan 2 minuts. Quins projectes renovables? A nivell de mitjans de comunicació, tothom parla de plaques fotovoltaiques i comunitats energètiques. Ningú es planteja fer res més. Per tant, hauríem de començar a pensar o a explicar a les empreses què poden fer. I la col·laboració Public and Private Partnership, la col·laboració público-privada famosa, i la gestió, qui fa què i com podem conjuminar l'agilitat que demanda l'empresariat amb el garantisme que exigeix l'administració pública. Aquí és el kit de la qüestió. Per tant, ens trobem que un dels grans problemes és la cultura empresarial. Jo sento dir-vos aquí que hi ha molta empresa, però al final és així. La cultura empresarial del nostre país és molt individualista. Hi ha també un problema, a part de l'administració pública, que això no diré que no hi ha problemes, però la cultura empresarial és molt endogàmica i molt individual. No estem acostumats a mirar els dels costats què fan i amb qui podem col·laborar. No volem compartir la nostra factura elèctrica, no volem compartir dades, per tant, així és molt difícil fer projectes. Llavors, aquí us poso 3 casos de comunitats energètiques que és el polígon d'Agroreus. Hi ha un altre, hi ha també Castellví de Rosanes, que van guanyar un finançament del C-Implementa 1, però els més mediàtics han estat aquest de Reus, amb Agroreus, amb 4 milions d'euros, aquí veieu la informació, amb 4 megawatts.
A Manresa tenim la comunitat energètica que es diu Manresa Il·lumina, estupendo, amb 2 milions d'euros, estan esperant el 50% del Next Generation. Fixeu-vos que també estem parlant de 1,17 megawatts, per tant, gaire gran no és. I a Igualada, l'escoma genèrica, aquí avui tenim l'Associació dels Plans de la Conca d'Òdena, doncs a Igualada al costat estan fent això, o sigui, 1 milió d'euros. En definitiva, aquestes 3 grans possibles comunitats energètiques a Catalunya són projectes de 1 milió, 2 milions d'euros. Sí, no sé. Són projectes molt petits, no? Comparats amb els que esteu fent en Forestalia, per exemple. Llavors, clar, què està passant a Catalunya? Doncs que és difícil col·laborar entre les empreses, amb l'administració pública, i tenim un problema. Llavors, nosaltres moltes vegades, com a UPIC, actuem de coach de les empreses, assessorant-los i explicant-los el què i com parlar amb l'administració pública. Vull dir que, ara, jo crec que ara després parlarem, no? Però vull dir que hi ha molta cosa a fer, siguem positius tots plegats, es pot fer gestió de renovables, però és complicat, jo crec que hem de treballar entre tots i totes. Pues muchas gracias, Silvia. Muy interesante todo lo que has dicho. Habrá que tomar nota. Bueno, ahora pasamos con Agustín, que nos vas a hablar del valor del autoconsumo industrial. Pues todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Forestalia por habernos invitado hoy a presentar los proyectos que tenemos en nuestra cartera y a ver nuestras perspectivas, ¿no?, del sector de autoconsumo en general y del autoconsumo industrial. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. El autoconsumo no es la solución, es un complemento. De nuestro punto de vista, el que piense que con autoconsumo va a ser capaz de satisfacer todas sus necesidades está equivocado. Necesitamos grandes proyectos de generación de energía para poder compartir y pues se puedan complementar. Necesitamos una evolución tecnológica para poder hibridar esos proyectos, sobre todo con almacenamiento, y necesitamos la colaboración público-privada, como decías. Entonces, de nuestro punto de vista, es fundamental que, pues que salgamos un poco de esa teoría de que somos autosuficientes con comunidades energéticas, que está muy bien como complemento, con autoconsumos compartidos, pero tenemos que verlo de una perspectiva más global, ¿no? Y de nuestro punto de vista, pues un poco la presentación que queremos hacer hoy es que veamos cuál ha sido el cambio de paradigma que se ha producido en los últimos 4 años a nivel global, en España fundamentalmente también, pero a nivel global, donde ha habido una reducción de la competitividad de las empresas. Brutal, yo creo que no se había producido nunca en la vida, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, no sé si se puede ver en la... No se ve en la pantalla. ¿Sí? Ahora. Ahora. Vale. Desde nuestro punto de vista, la presentación la hemos realizado, va a ser rápida, pero queremos hacer un análisis global, como comentamos, un análisis sectorial, un análisis micro de los proyectos y después pues, concluir con lo que son las limitaciones que tiene el sector, las perspectivas y las conclusiones. A nivel de condiciones macroeconómicas, lo que os comentaba, ese cambio que ha habido desde el año 2019, primero fue un tema más de responsabilidad social corporativa, fundamentado en el tema del incremento de la temperatura del clima y de los efectos de los gases invernadero. Y bueno, pues era como más de responsabilidad social corporativa. Las compañías lo entendían, lo metían dentro de sus políticas, pero bueno, era como algo más a nivel corporativo que a nivel económico. Esto se cambia solo. Sí, sí. Tienes un avance automático. Sí. Quieren que corra, ¿no? O sea, entonces. ¿Y cómo se va a quitar el avance automático? Pues no lo sé. ¿Sí? Tendrán que hacerlo en el PowerPoint. A ver. Bueno, entonces, porque en esta tengo un ratillo. 10 minutos. Tenemos 10 minutos, Agustín. Pues, pero no soy tan rápido. Bueno, la cuestión es que el aumento de este efecto invernadero ocasiona que nosotros en las empresas hemos tenido un aumento de los costes de los combustibles fósiles y hemos perdido competitividad en nuestras compañías. Eso lo que ha ocasionado es que de ser la energía, yo creo que es el tema fundamental, una commodity para las empresas, que era algo como un coste, se convierte en un tema estratégico para todos. Es decir, ostras, nosotros no podemos tener una volatilidad en nuestra cuenta de resultados como la que se nos está produciendo en los últimos años, ¿no? Esto se une con lo que sería la tormenta perfecta de la guerra de Ucrania, con el tema estratégico de decir, bueno, es que ya no es que no dependa del precio, sino es que puede ser que no tengamos energía y a partir de ahí
bueno, pues surgen todos los proyectos, tanto a nivel macro como a nivel micro, que las empresas lo meten ya en su estrategia, no a nivel social y a nivel de imagen, sino a nivel de políticas de inversión. Y de esa forma, bueno, pues empieza a producirse la electrificación de la economía, ¿no? En sectores tan importantes como puede ser la automoción y el sector comercial y el sector industrial, ¿no? A partir de ahí, hay una evolución tecnológica que nos ha acompañado. El precio de los paneles, y después veremos una gráfica que es muy importante para nosotros, ha reducido sustancialmente su coste, con lo cual ya no es necesario que los estados primen la producción de la energía para que sea competitiva. Y entonces eso lo que produce es que las compañías la puedan meter sin tener que depender de subvenciones. Y después a eso lo unimos, que ya por fin hay una concienciación a nivel de administración pública reduciendo lo que sean los impuestos, el impuesto al sol famoso que desapareció en el año 2019-2020 y las ayudas de subvenciones con Next Generation provocan que, bueno, pues este tipo de proyectos ya se conviertan en que sean estratégicos en la compañía. Muy rápidamente, para que veáis la evolución que ha tenido lo que sería la economía a nivel del Estado en Cataluña, y después pongo el ejemplo con Aragón. En España, en el año 2019, era curioso que el 50% de la energía que se producía era renovable y el 50% era no renovable. En estos momentos estamos hablando que hemos subido 10 puntos la participación de las energías renovables, es en torno al 60%, y el 40% es no renovable. En Cataluña, por un tema, yo diría que no es estratégico de la comunidad, sino es un tema de limitación, la energía se puede producir donde hay recurso. Y el recurso tiene que ser donde hay terreno, que sea compatible medioambientalmente y donde hay recurso eólico y fotovoltaico. Fotovoltaico lo hay a nivel de hora solar, pero eólico no hay en determinadas zonas. Pero sobre todo tiene que haber terreno para que sea compatible los proyectos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, en Cataluña pues vemos que se ha quedado estancada. Era el 30% de lo que era el consumo, el 30-39%, y ahora sigue en el mismo. La línea es recta, o sea, sigue pesando más todo lo que es la energía no renovable y no se ha avanzado nada, a pesar de los avances que había en autoconsumo. Pero el autoconsumo es muy pequeño comparado con los proyectos grandes de generación, tanto los eólicos como fotovoltaicos. Y lo ponemos en comparable con lo que sería la Comunidad Autónoma de Aragón, donde ha pasado de pesar un 60% la energía renovable a un 75%, y por lo que hablamos, porque en Aragón, en estos momentos, nosotros tenemos sede en Aragón y tenemos sede en Barcelona, sí que hay recurso, tanto a nivel de suelo, hay recurso a nivel eólico y es compatible medioambientalmente porque es una de las zonas más desfavorecidas por la despoblación. Siguiendo con la presentación, un poco a nivel lo que sería macro, ya si entramos en el focus de lo que sería energía solar, pues una comparativa que me ha parecido muy relevante, ¿no? En estos momentos, a nivel de energía solar, hay 3 comunidades autónomas que generan el 66%, o sea, 3/4, el 66% de la energía solar. Son Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ahí se está concentrando. Por lo mismo que estamos diciendo, hay recurso y hay terreno. Son zonas despobladas en su gran parte y, por lo tanto, son competitivas para poder producir esa energía solar. Aragón, aunque está bien desarrollada, está en cuarto lugar y a bastante distancia de esas 3 comunidades autónomas, donde a pesar un poco del ruido que hay en Aragón, nosotros la sensación que tenemos es que es un ruido infundado porque no se está haciendo nada diferente a lo que está haciendo en otras comunidades autónomas, ni mucho menos. Y en Cataluña, por esa escasez que se tiene de recursos, sobre todo de suelo disponible, pues se ha quedado muy rezagada a respecto a lo que sería el peso industrial que tiene la industria catalana en el Estado nacional a respecto a lo que sería la generación de energía solar. Lo que sería un focus de la parte de los autoconsumos, tanto la parte industrial como la parte residencial, pues aquí vienen las buenas noticias. Ese cambio de paradigma lo que ha provocado es que, para que os hagáis una idea, en el 2022 se ha instalado la misma potencia que en toda la historia que había de la serie. Se han instalado 2,7 gigavatios en España de autoconsumo, tanto en residencial como en industrial. Esto significa que son aproximadamente 2 centrales nucleares, que no es poco, ¿vale? Y la potencia instalada a nivel nacional estamos calculando que estaría en torno a 5,4 gigavatios en el 2022 en total, acumulada. ¿Qué vemos? Que las perspectivas de 2030 que se tenían en el 2019 realizadas por Deloitte, la expectativa que se tenía de autoconsumo eran de 6 gigavatios en España para el 2030, con lo cual ya se ha cumplido ese objetivo, por ese cambio de paradigma. Las nuevas perspectivas, que sería el gráfico de la derecha, en las previsiones más optimistas que nosotros compartimos, están calculando que la instalación de la potencia instalada en el Estado español sería en torno a 14 gigavatios, ¿vale? 14 gigavatios ya supone unas 7 centrales nucleares. Nosotros compartimos ese hecho y si veis el gráfico del medio, donde Cataluña pues, sería en torno a la tercera y la cuarta comunidad autónoma que estaría a nivel de desarrollo, no a nivel de grandes proyectos, sino de autoconsumo, con lo cual estaría más o menos bien posicionada. ¿Qué vemos nosotros en ese mix que está haciendo la Asociación Fotovoltaica? Que no lo compartimos. En el año 2030, nosotros lo que defendemos es que con la estructura actual
legal y sobre todo también de administraciones públicas, va a haber mucho autoconsumo residencial y comercial, pero industrial es muy pequeño. Y nosotros lo que abogamos es que ese modelo se tiene que transformar. Tiene que haber más autoconsumo industrial, como están diciendo todos los ponentes. Y ese autoconsumo industrial se consigue realizando grandes líneas de evacuación para que tengan circuitos cerrados con esa capacidad de evacuación y se puedan hacer polígonos industriales asociados a polígonos energéticos. Adicionalmente, y por dar los detalles, en estos momentos hay 300.000 viviendas en España que tienen su autoconsumo, puede ser individual o puede ser colectivo, y 55.000 empresas que también se están beneficiando del autoconsumo en sus instalaciones. Pero a nivel del cambio, o sea, por número, como os podéis imaginar, es mayor lo que son las viviendas, pero a nivel de empresas, todos los proyectos que realizamos en empresas son de mucho mayor tamaño que los que realizamos en residencias, con lo cual, a nivel de esa potencia instalada, el 61% de todo lo que se instaló en el Estado español en el año 2022 fue de instalaciones industriales y comerciales y el 39% fue de instalaciones residenciales. Ahí cambia el mix. A nivel micro, mucha gente dice, voy a ponerme placas solares, ¿no? Nosotros lo que defendemos es que ya con la evolución que ha tenido, y poner placas solares, lo más fácil en estos momentos, y por eso hay mucho intrusismo, es instalarlas, ¿vale? No hay gran complejidad, es un proyecto relativamente sencillo. Lo importante, como digo yo, son las dos fases previas que están al principio y las dos fases finales que están al final. Hay que hacer un estudio previo, exhaustivo, y sobre todo analizar muy bien cuáles son los consumos de las industrias. Ese consumo de las industrias lo que nos va a facilitar es ver cuál es su necesidad de inversión. No hace falta poner todas las placas muchas veces que sea necesario en la propia industria, y sobre todo ver si puede cambiar sus hábitos de consumo. Nosotros en muchas compañías lo que hemos hecho es que de pasar a producir por la noche, porque era la tarifa más barata, con la instalación solar, como os podéis imaginar, hemos conseguido que ellos puedan producir por la mañana, con lo cual han podido cambiar los turnos que tenían de trabajo. Hacer una ingeniería de detalle, sobre todo para ver esa ingeniería de componentes principales, qué les podemos aportar. Nosotros lo que recomendamos es que mínimo tiene que ser el 30% de lo que sea autoconsumo para que sea compatible con lo que sea una inversión industrial, para que al final el payback de la inversión sea razonable y sea bancable. Y bueno, y hay empresas donde van a llegar a ese 100% de autoconsumo porque tienen 2 o 3 ventajas que no tienen otras compañías. Pueden tener hibridación eólica y pueden tener hibridación porque tienen esa capacidad para meter ya baterías. Las baterías son caras, pero si tienen esa capacidad financiera, pues con eso podría llegar al 100%. Si no, es imposible. Si no, estaríamos hablando de unos porcentajes de en torno al 20 y al 30%. Y después una necesidad de una correcta operación y mantenimiento. Voy mal de tiempo, pero 2 minutos más. 4 ¿vale? minutos. Me dicen ha sido culpa de permiso para que alargaras un poco la intervención. Bueno, y las ventajas del autoconsumo son muy sencillas. Si no dependemos de reguladores, si no dependemos de comercializadoras y distribuidoras, es muy rápida la instalación y la conexión, el impacto positivo es directo, se pueden cambiar los hábitos de consumo, como os comentaba, va a mejorar la competitividad y estrategia de la empresa porque va a reducir sus costes y además no vas a depender ya de cuestiones geopolíticas, como pasó en el año 2021. La inversión se amortiza en un periodo corto comparado con otro tipo de inversiones, con lo cual sigue siendo atractiva y veremos después por qué. Y tenemos un aspecto diferencial que acabaré la presentación con este aspecto diferencial. Es decir, tenemos una ventaja estratégica. Yo lo quiero poner de manifiesto. Creo que soy más optimista que en la media de los ponentes que ha habido aquí. En estos momentos en el sur de Europa tenemos esa ventaja competitiva que creo que no hemos tenido nunca en la historia de Europa. Es decir, hasta ahora todos los grandes generadores de energía estaban en el centro y en el norte de Europa. Y en estos momentos, como decíamos, el recurso a nivel de territorio, pero sobre todo el recurso solar y el recurso eólico, está en el sur de Europa. Está en España y está en las ciudades y en los territorios donde puede haber esa disponibilidad. Con lo cual, creo que por fin vamos a ser una industria más competitiva al respecto de lo que sería el resto de Europa y algunos lugares del mundo. ¿Por qué lo decimos eso? ¿Por qué lo estamos viendo? Nosotros, como nos decía en la presentación, hacemos instalaciones de empresas industriales, pero estamos haciendo ahora varios data centers, ¿no? Es la palabra de moda, centros de datos. No es una casualidad que Amazon venga a España, no es una casualidad que venga Google a España. Ellos necesitan energía renovable porque lo tienen así en sus políticas de inversión y sus stakeholders no les permiten hacerlo de otra forma, pero sobre todo están viendo la cuenta de resultados. Y lo que están viendo en la cuenta de resultados que de aquí a 5 años la energía en el sur de Europa va a ser mucho más barata que en el centro y en el norte de Europa. Y en consecuencia, muchas de las inversiones que ellos tenían focalizadas para realizar tanto en los países del centro, Alemania fundamentalmente, como en el norte de Europa, que ya han hecho, las están desplazando hacia el sur de Europa. Por eso, en ese sentido, si acompañamos la iniciativa privada y la colaboración pública en este tipo de proyectos, pensamos que será un éxito. Este gráfico creo que es el que define muy bien en el momento en el que estamos y por qué os anticipaba que íbamos a ser más competitivos. Si veis,
lo que son, el gráfico de la izquierda se ve mal, pero solo se ven las tendencias. La energía nuclear en estos momentos, el ratio del ECOE lo que te permite ver es cuánto cuesta producir en dólares, es un informe del Lazard hecho a nivel mundial, desde el año 2009 cómo ha evolucionado al año 2023. En estos momentos, 1 megavatio hora cuesta hacer en energía nuclear $180. En el año 2009 eran 123. Y aquí es donde el paradigma. No voy a entrar en todas las tecnologías, pero si veis las dos últimas, 1 megavatio hora en el año 2009 costaba producirlo 359 y por eso había que primarlo por los estados para que la gente invirtiera en energía solar y reducir también las emisiones de carbono. Y en estos momentos, a nivel mundial, cuesta $60. Y energía eólica, porque produce más horas que la solar, estamos en 50. Esto es a nivel mundial. En España, y es la siguiente transparencia, debido a nuestro recurso solar, sobre todo en el sur de Europa, y aparte del recurso eólico, las estimaciones que nosotros tenemos de cuánto cuesta ese 60 euros, estamos calculando que estaría en torno a los 35 y 40, como ponemos aquí, y la parte eólica estaría entre los 30 y 35. Con lo cual, fijaros la diferencia que hay de competitividad frente a otras tecnologías, de lo que es la energía solar, la energía eólica, y sobre todo lo que serían instalaciones en el sur de Europa. Y si ahí hacemos el foco en lo que es el autoconsumo industrial, o sea, estos son cuánto cuesta hacerlo en autoconsumo, nuestro coste medio que les presentamos a las compañías, en estos momentos estaríamos hablando de un coste en euros de 34 euros por megavatio, con lo cual sería la tecnología más eficiente para las industrias para poder hacer esas inversiones en su plan estratégico. Hemos puesto aquí varios ejemplos de los proyectos, es un poco de evolución. Antes los proyectos los hacíamos, antes de 2009, 2019, 2020, eran sobre todo proyectos logísticos porque tenían que cumplir los códigos técnicos de edificación. Eran proyectos de H&M, de Michelin, bueno, sobre todo en logística y de comercial. En estos momentos ya hacemos proyectos industriales y sobre todo hacemos proyectos, como veis arriba, ya en suelo, ¿vale? Entonces, las empresas han empezado a darse cuenta de las consideraciones que hemos comentado anteriormente, han introducido en su estrategia y sobre todo en su plan de inversiones esas necesidades. Y bueno, la última gráfico que pones abajo es una instalación de bombeo donde hemos sido capaces, allá donde no llegaba la energía eléctrica y o no querían poner un generador de gasoil, pues bueno, con un proyecto de autoconsumo poder producir la energía barata, porque la tenían que producir si no por la noche y no era eficiente, y en esos momentos pues pueden hacer un proyecto de bombeo. En Cataluña, en nuestra sede, nosotros hemos hecho 5 proyectos para residencias de Vitalia, para la logística de Goodman, para Transportes Catalá, y estamos haciendo un data center y tanto de Merlin Properties como de otros proyectos logísticos. Y bueno, a nivel de instalaciones, pues tenemos una diversidad. En un minuto. Un minuto, ¿eh? Nosotros, la parte que vemos de lo que son las limitaciones a las barreras, para que os hagáis una idea, calculamos que en torno al 20% de la energía que se genera en autoconsumo se está desaprovechando todavía, por las limitaciones que hay. Eso significa que son en torno a 1.000 gigavatios hora y estamos hablando de 160 millones de euros al año que se está desperdiciando. ¿Por qué? Pues lo ponemos en las reformas. Hay una serie de limitaciones fundamentales que cuando no es un proyecto pequeño que lo instalas en una cubierta, sino que ya tienes que depender de licencias, hay muchos trámites, muchas trabas administrativas todavía, eso tiene que avanzar la Administración, pero sobre todo hay trabas de lo que serían las grandes compañías energéticas de distribución y comercialización, porque, bueno, pues eso, entre comillas, entra en competencia con su objetivo. Y en ese caso, pues es mucho más complicado y se dilatan mucho más los tiempos de retorno de lo que sería la producción. Además, si eso lo unimos con autoconsumos compartidos, comunidades energéticas y circuitos cerrados, como explicará Julio, pensamos que estamos en un momento que eso debería tratar de evolucionar y ser mejor para el futuro. ¿Qué vemos a nivel de perspectivas? Vemos que hay una estabilización de los proyectos en pymes, o sea, no se va, esos 2,7 gigavatios el año que viene no van a ser 5, pensamos que este año se va a hacer una instalación parecida, en 2 años estimamos 5 gigavatios, ¿por qué? Han bajado los precios de la energía, con lo cual ya no es tan atractivo, ya no es tan estratégico, es verdad que eso la gente la ha calmado y encima ha subido el coste de capital, con lo cual a nivel de modelo financiero micro es algo menos rentable. Pero, en cambio, está disminuyendo los costes de los paneles y del silicio, con lo cual pensamos que el MESES va a ser igualmente rentable lo que había el año 2022 como el año 2023. El aumento del tamaño de las inversiones son 30 segundos. Las grandes compañías en ese cambio sí que es verdad que han introducido un cambio de paradigma. Lo han metido en sus planes estratégicos, con lo cual, dentro de su política de inversiones, tienen capacidad para poder invertir y a tener capacidad y a nivel de los stakeholders les obligan a hacerlo, están agilizando todos los proyectos de inversión. Y después lo que hablamos,
Lo que vemos de perspectivas es que tienen que incrementarse todos los proyectos de redes sociales y autoconsumos compartidos. No somos tan partidarios de las comunidades energéticas porque tienen muchos problemas a nivel de gestión de administración y se va a aumentar la competitividad de las empresas del sur de Europa, como he comentado anteriormente. Perdón. Pues muchísimas gracias. Y me quedo con que se va a aumentar la competitividad de las empresas. Yo creo que y ahora Julio nos va a explicar si la regulación va a restar competitividad o es un hándicap para la competitividad. Todo tuyo, Julio. A ver si aparece la presentación. Bien. Vaya por delante A ver. que con las horas a las que estamos y precisamente por el tema que me toca abordar, pues lo primero que quiero es despejar algunos miedos. Es decir, no voy a explicar derecho administrativo y no voy a citar un solo artículo de ninguna ley vigente o que esté proyectada. Pero sí quiero un poco trasladar que hoy por hoy la percepción que tiene un administrativista de la regulación energética no es favorable. La regulación energética está actuando como una barrera a la evolución de un sistema que va a evolucionar sí o sí. Y eso está generando tensiones regulatorias y está generando incertidumbre en los procesos de dotación de energía, en los procesos de implantación de autoconsumo, en los procesos de descarbonización y electrificación. Está generando incertidumbre y está generando costes a las industrias, porque están operando en un marco regulatorio que es el de una red integrada con unos puntos de generación muy concretos, gestionables, y que hoy por hoy eso ya está puesto en cuestión. Hoy la red, esa regulación de una red integrada con pocos puntos de generación, ya está operando como una red con una generación descentralizada, donde decenas de puntos de generación que había antes ahora son centenares o miles, si contamos los de autoconsumo, de puntos de generación, y las cosas no pueden funcionar igual. Y sin embargo, regulatoriamente no está evolucionando. El presidente Montilla decía que no hay que tener miedo a decidir, tampoco hay que tener miedo a regular o a cambiar la regulación. Yo apuntaba un dato aquí, ahora doy algunos datos más. En Aragón, en el año 2016, el sector de generación renovable estaba parado. ¿Por qué estaba parado? Por una razón muy sencilla, porque había 30 y tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anulando procedimientos concurrenciales de asignación de capacidad y 100 y pico recursos administrativos, y nadie sabía qué hacer. En aquel momento la comunidad autónoma tenía 1.900 megavatios instalados, eólicos, y era la quinta comunidad autónoma de España. Hoy Aragón es la segunda comunidad autónoma de España, tiene más de 5.000 megavatios eólicos instalados, y no hay pleitos relevantes en el sector energético. ¿Por qué? Pues porque hubo una decisión regulatoria que dotó al sistema de transparencia y objetividad y que los promotores, que el sector percibió como una regulación transparente y objetiva, un marco en el que podían desarrollar sus proyectos con seguridad y que ha permitido laminar la litigiosidad y que el sector avance. Tanto es así que esa decisión regulatoria, que fue arriesgada, no vamos a decir lo contrario, en 2016, que supuso la ejecución simultánea de todas las sentencias, posteriormente, en el año 2021, se extendió al resto de sectores de generación renovable, con un resultado similar. Ha supuesto el establecimiento de ese marco regulatorio que el sector en Aragón está funcionando con muchísima agilidad, en un entorno transparente, en un entorno objetivo, y que eso está haciendo que, por ejemplo, hoy la Comunidad Autónoma de Aragón esté solo 600 megavatios por debajo en potencia instalada de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin nuclear y habiendo cerrado la central térmica de Andorra, que tenía 1.200 megavatios, es decir, con un componente de renovable que, como vamos a ver ahora, es muy importante. En esta ficha, como tengo la ventaja de que se la voy a dejar a la organización, pues contaré lo que me apetezca de la presentación y de demás me lo saltaré. Un poco resumo el porqué está actuando el sistema, la regulación como una barrera. Porque el modelo es un modelo energético único, integrado, en el que no todos los territorios son iguales ni soportan los mismos costes. Ahora, la generación distribuida hace que haya territorios generadores y territorios consumidores de energía, pero aquí y en Alemania.
En Alemania se está produciendo un debate sobre la ruptura de la zona única de fijación de precio porque los del norte dicen, oye, que nosotros generamos y los del sur consumen y nosotros pagamos la energía al mismo precio que vosotros. Bueno, pues esos debates se acabarán produciendo aquí y eso regulatoriamente hay que encajarlo. Ese escenario de generación distribuida con multiplicidad de fuentes hay que conectarlo con un entorno de consumo distribuido. Y el consumo distribuido hay que regularlo también, porque no tiene ningún sentido obligar a quien quiere autoconsumir energía cercana a consumir energía lejana, incrementando los costes de manera muy sustancial. Pensemos que autoconsumir sin excedentes en una empresa con determinados niveles de tarifa puede suponer 20-25 euros por megavatio hora menos que consumir de la red o consumir a través de un PPA financiero. Sin embargo, la normativa básica estatal ahí está, desde el 2013 no ha evolucionado en lo sustancial, sigue respondiendo a ese modelo unitario, pero lo que es más grave es que no ha incorporado las directivas europeas en esta materia. Ahora pondré algunos ejemplos. Es que están incumplidas las directivas de 2019 del sector energético y la del 2018 de energías renovables. Incumplidas, con los informes motivados y la amenaza de recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de la Comisión. Y no pasa nada. Estamos en el siguiente ciclo ya, en el siguiente ciclo normativo de la Unión y aún no hemos incorporado el anterior. Veremos en qué temas, porque no es baladí ver en qué temas no se ha incorporado. Claro, en este escenario de diversidad, de consumo distribuido, de generación distribuida, hombre, un ejercicio leal de la competencia básica del Estado debería tomar razón de que no todos los territorios son iguales y van a afrontar la regulación de su sistema energético de la misma manera. La competencia básica implica el reconocimiento de la diversidad en el desarrollo. Y hoy eso es más importante que antes, porque el modelo es muy diverso en los diferentes territorios. Por tanto, tiene que haber posibilidad de políticas autonómicas propias y, en algunos casos, políticas que apuesten por el autoconsumo intensivo dotando de competitividad a sus territorios, porque si no, vamos a producir efectos que tarde o temprano tendrán costes. ¿Por qué? No voy a detenerme en todos estos datos. Sí que destaco el de Cataluña 2022, que tiene un porcentaje de cobertura con energía renovable de su consumo del 13,11%. Diremos, es muy bajo, pero es que miremos Madrid, el 1,81%. Es que Madrid no genera un mega. Es una comunidad absolutamente intensiva. Eso sí regula mucho. Regula mucho. En el caso de Aragón, el 100,44,66. 100,44,66. En este escenario hay que reconocer la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen como factor de competitividad la regulación. Y no se está autorizando, no se está autorizando. ¿Y esto quién no lo autoriza? El Ministerio de... El inmovilismo de la Ley Básica Estatal. Es decir, es que tenemos la ley de 2013, ahora veremos en qué temas no se ha desarrollado. Claro, ¿cuáles son los ejes de este nuevo modelo? Los ejes que debería incorporar la regulación. La red. ¿Se puede prescindir de la red? No, en ningún caso. Agustín lo decía. La red tiene que seguir atendiendo el trilema, la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Hay una cobertura necesaria en el mundo industrial, por supuesto, pero en todos los demás que tiene que proporcionar la red. ¿Por qué? Porque el sistema en transición, el sistema basado en renovables no es un sistema gestionable hoy por hoy. Las baterías no son todavía una tecnología madura, el bombeo es un sistema que tiene periodos de maduración del proyecto largos, que requiere 5, 6, 7 años para poner en explotación y, por tanto, no siempre sistemas autónomos de consumo, lo mismo que las instalaciones aisladas no lo hacían antes, van a poder dar satisfacción. Por tanto, la red tiene que seguir existiendo y tiene que seguir cumpliendo una función integradora, pero tiene que integrar un esquema de generación renovable distribuida, que también va a dar garantía y sostenibilidad. Claro, en la tabla anterior ha habido un dato que no he destacado. Cataluña, en generación no renovable, tenía aproximadamente 35 millones de megavatios hora. 24 millones de esos 35 son de la nuclear. Son de la nuclear. ¿Va a ser gestionable, sería gestionable pasado mañana un escenario en Cataluña en el que no hubiese inyección de energía en las subestaciones catalanas renovables o del tipo que sea para dotar de seguridad al sistema en el entorno catalán? Bueno, pues habrá que ver cómo afronta eso la regulación. Y luego el tema del autoconsumo industrial. Los autoconsumidores residenciales sabemos que es relativamente fácil, sobre todo si eres un administrativista malvado que juegas con tu comercializador y con tu distribuidora. En mi caso, en ambos casos, es la misma compañía, ¿verdad? No integrada, como dice la regulación europea, pero que luego es la misma compañía.
aunque no esté integrada. Entonces, al final, yo conseguí que en poco más de un mes me diesen de alta la instalación, pero conozco autoconsumidores residenciales que en 6 meses no habían logrado que les diesen de alta su instalación. ¿Qué no estará pasando con las comunidades energéticas? ¿Qué no estará pasando con los autoconsumos colectivos en este ámbito? Bueno, pues ahí tenemos una realidad que habrá que afrontar también. ¿Por qué no se puede hacer un autoconsumo colectivo con eólica en este país nuestro? Porque la regulación lo impide. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos. No me detengo, ya se ha dicho, la potencia instalada en Cataluña no ha evolucionado. Vemos como los quesitos del 2015 y del 2023 son exactamente iguales. No ha habido instalación. En España sí ha evolucionado, hemos pasado del 49 al 63% en renovables y esa es una evolución muy potente. En términos de generación ocurre algo parecido. Vemos como en Cataluña las líneas son muy planas, como la nuclear tiene el protagonismo absoluto, por sí misma genera más que todo el resto de tecnologías, y no ha habido una evolución que nuevamente sí que podemos detectar que se ha producido en el caso del Estado, donde la desaparición del carbón ha sido compensada con la cogeneración para que cumpla la función reguladora del sistema, donde ha aumentado muchísimo la fotovoltaica, donde está aumentando de manera sostenida en el tiempo la eólica, y eso está dotando al sistema de una estructura diferente, que va a requerir otra forma de gestionar el sistema y va a requerir un acercamiento al territorio de esos miles de puntos de generación que antes eran solo unos poquitos puntos de generación. No podemos tener una red vocada al transporte y a la distribución de una energía que se puede consumir localmente. Intentemos consumir localmente y luego dotemos de unidad el sistema para que todo el país tenga pues, esas garantías de accesibilidad, sostenibilidad que proporciona la red. A ver, esto ahora. ¿Hacia dónde avanzamos? Bueno, lo decía, voy a utilizar datos de Proincat 2050. En primer lugar, transformación radical del modelo energético. Vamos hacia descarbonización y electrificación con nuevos costes. Descarbonizar implica asumir costes y hoy por hoy, en el esquema regulatorio actual, los costes los va a asumir quien se descarbonice. Es decir, no es quien contamina paga, sino quien no contamina paga. Sí. ¿Por qué? Porque la industria trabaja para la red y no la red para la industria. Es decir, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es decir, una industria que se quiere descarbonizar y que incrementa su consumo eléctrico porque sus procesos industriales son electrificables, va a su distribuidor y le dice, sí, pero me vas a hacer una línea de 132. Esto tiene lógica en el modelo y encima le ponemos problemas para que autoconsuma. Encima le ponemos problemas, barreras regulatorias para que autoconsuma. Y peajes. Una red de compleja gestionabilidad cuyos costes asumirá, como decía, quien se descarbonice. Eso es lo que dice la regulación actual porque sigue respondiendo al modelo originario. Con incertidumbre regulatoria derivada de la lenta e incompleta incorporación de los cambios promovidos por la Unión. Y pondré inmediatamente el ejemplo de las líneas directas. Es que el artículo 42 de la Ley del Sector Eléctrico no está en vigor. Está desplazado por el efecto directo de la Directiva de 2019, que dice que se puede hacer autoconsumo individual y colectivo a través de líneas directas y motiva esa referencia al Parlamento Europeo diciendo que las industrias tienen derecho a autoconsumir. Y eso no se ha incorporado a la legislación básica española desde el año 2013. Claro, ¿qué dice Proincat? Que en los 10 últimos años analiza una realidad que en los 10 últimos años ha supuesto que se han instalado unos 200 megas de energías renovables en toda Cataluña. Bueno, pues ahora nos dicen que se van a instalar más de 2.000 megavatios al año para alcanzar un horizonte de generación que nos lleva por todas las tecnologías a 61.861 megavatios de potencia instalada en 2050, desde los 11.976 actuales, 58.000 de renovables, 7.809 desinstalados de fósil y de nuclear y 7.234 de almacenamiento. Un escenario de consumo que habla de duplicación, pasar de los 45 teravatios hora actuales a 99,2, con un incremento del consumo industrial, que esto puede tener su lógica en un proceso de descarbonización y electrificación que nos llevaría al 43 desde el 33% actual. Y aquí me voy a quedar, porque ya veo que me he pasado 3 minutos y voy a intentar ganarle a Agustín. ¿Qué no se ha incorporado en esta legislación básica nuestra? ¿Qué casualmente no se ha incorporado en la legislación básica incumpliendo las directivas europeas?
No ha habido una regulación clara, lo cual, pues visto lo visto, casi se agradece, de los contratos de compra de energía. Aunque ahora se está planteando desde la Unión avanzar por ese camino. Se ha incumplido la incorporación de la regulación de la Directiva de 2019 de las líneas directas, que expresamente autoriza el consumo, y ni siquiera habla de autoconsumo, el consumo individual y colectivo a través de líneas directas sin las barreras regulatorias que establece el artículo 42 de la ley del sector eléctrico. No incorporada a la directiva es una norma lo suficientemente clara, precisa y con un efecto definido para que se pueda producir y defender el efecto directo. La regulación del autoconsumo individual y colectivo es una regulación que introduce barreras sobre todo fundadas en el acceso a la red, pero barreras también como por ejemplo el hecho de que el autoconsumo colectivo se impida con determinadas tecnologías o solo se permita con tecnología fotovoltaica ubicada en determinados suelos, en determinadas ubicaciones o a determinadas distancias. Nadie sabe por qué, cuando la línea directa podría perfectamente salvar esas distancias sin ningún tipo de problema. Ni siquiera hay claridad en si el autoconsumo sin excedentes, que no depende de la red, ni siquiera hay claridad, precisamente por no haberse incorporado al régimen de líneas directas, de si puede ser individual o colectivo, que yo entiendo que puede ser colectivo porque las directivas lo autorizan. No se ha modificado una coma del régimen de extensión de red. ¿Y qué paradoja produce esto? Pues produce la paradoja siguiente. Si un polígono industrial decide implantar una instalación de generación y sobre esa instalación de generación establecer un sistema de autoconsumo colectivo sin excedentes, se arriesga a que el distribuidor de zona le diga que eso es red de distribución. Oiga, no es red de distribución, es una instalación de autoconsumo y es propia de los autoconsumidores, regulada en una directiva distinta, la del 2018 y diferente de la reguladora del sector eléctrico. Por tanto, no me utilice usted el régimen de extensión de red como una barrera al autoconsumo, que es como se sigue regulando actualmente. Comunidades energéticas no se han regulado. Redes cerradas. Bueno, se anunciaron en el 18, se han regulado hace poquito, pero, en fin, pues no sé yo si el régimen va a dar lugar a la creación de alguna red cerrada. Yo tengo la tesis, quizá temeraria, de que la regulación actual de las redes cerradas se ha establecido como una barrera a la aplicación de la regulación aragonesa de las redes cerradas, que parte de una idea muy sencilla. ¿Qué más intracomunitario que una red cerrada de distribución? ¿Qué más intracomunitario que eso? ¿Qué pinta el Estado autorizando una red cerrada de distribución? La actividad de distribución sí, pero eso es un posterior a la decisión empresarial de constituir y crear la red cerrada. Esa red cerrada luego tendrá un distribuidor cerrado. ¿Pero qué más intracomunitario que eso? Pues el Estado lo regula. Lo regula y además yo creo que en un claro y en un manifiesto exceso del ejercicio de su competencia. Y por supuesto, resulta que tampoco se ha reflexionado en absoluto, porque el modelo sigue siendo el mismo, el de 2013 o el del año 97, sobre la financiación de la red. Oiga, ¿qué sentido tiene que cuando tienes una capacidad de generación de red en tu territorio y, por tanto, un uso de la red escasamente intensivo, peajes y costes sean exactamente iguales para todos? ¿Es justo, en un escenario como este de generación y consumo distribuido, que la Comunidad de Madrid cubra con la energía que genera el 1% de su consumo y que Aragón, que con la renovable cubre el 144% de su consumo, pague los mismos peajes? Eso es una subvención inversa. Es que se está pagando el coste de la red a quien no genera. Y yo no digo que no tengamos que soportar entre todos el coste de la red, pero en un escenario de generación y consumo distribuido, hombre, algo habrá que pensar sobre esto. Porque, sobre todo, si avanzan, a pesar de todo, los sistemas de autoconsumo, yo quiero pensar, pues, el dicho de aquella película, ¿no? La vida se abre camino. Yo creo que se abrirá camino el autoconsumo porque en términos económicos no se lo va a poder parar. Tarde o temprano habrá que reflexionar sobre el régimen de financiación de la red, porque con los peajes y costes del término de potencia no se va a poder financiar.
Luego habrá que pensar sobre ese tema. Sería mejor pensar ex ante que cuando no nos quede otra. Y lo siento porque me he pasado ampliamente del tema, le he ganado a Agustín. Muchísimas gracias, Julio. Has dejado unas cuestiones muy importantes que nos tenemos que plantear. Gracias a los tres ponentes y bueno, yo creo que para el debate ya Muchas no da gracias, tiempo. Almudena, sobre todo porque ya no soy yo el sargento del tiempo. Sí. Delego en ti el cargo. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos la sesión de la mañana. Si quieren comer con nosotros en la 4ª planta, tienen que pasar ahí a la izquierda por esa pasarela y en el ascensor del fondo pueden subir y ahí nos encontramos todos. A ustedes les pido que aguanten un momentito para una foto de familia y a los que nos van siguiendo en streaming, no solamente le vamos a quitar el tiempo a los ponentes, también a los asistentes y nos encontramos aquí a las 3:30. Gracias. 3:30. 3:30, no sé. Madre. Espera, que yo estoy enchufado aún. No voy a decir que cualquier cosa que diga me van a oír.